Ahora aprenderás a elimar tus miedos e inseguridades desde la raíz, lo que te llevará a vivir en armonía con la vida. Primero que nada, ¿sabes cuál es tu interés fundamental y perdurable en la vida? Dejando atrás las respuestas confusas, y enfrentándote a la pregunta, directa y honradamente, ¿cuál sería tu respuesta? ¿La sabes? ¿No es acaso tú mismo? De todas maneras, esto es lo que la mayoría de nosotros diríamos, si contestáramos con honradez. Estoy interesado en mi progreso, en mi trabajo, en mi familia, en el pequeño rincón donde vivo, en conseguir una mejor posición, más prestigio, más poder, más dominio sobre los otros. Sería lógico, ¿no es verdad? Admitir para nosotros mismos, que ese es el principal interés de la mayoría. Yo primero. Algunos de nosotros diríamos que no es correcto interesarnos principalmente por nosotros mismos, pero, ¿qué es lo incorrecto en ello, excepto que rara vez lo admitimos con honestidad? Si lo hacemos, nos sentimos más bien avergonzados. Así es, pues uno está fundamentalmente interesado en uno mismo, y por varias razones ideológicas, o tradicionales, piensas que es incorrecto. Pero lo que uno piensa, no viene al caso. ¿Por qué introducir el factor de considerarlo equivocado? Eso es una idea, un concepto. El hecho es que uno está interesado en uno mismo de manera fundamental y perdurable. Puedes decir que es más satisfactorio ayudar a otro, que pensar en ti mismo. ¿Cuál es la diferencia? Si te das cuenta, sigue siendo interés en ti mismo. Si a ti te da mayor satisfacción ayudar a otros, estás interesado en lo que te produce mayor satisfacción. ¿Por qué introducir en ello un concepto ideológico? ¿Por qué ese doble modo de pensar? ¿Por qué no decir, lo que yo realmente quiero es satisfacción, sea en el sexo, sea en ayudar a otros, o en llegar a ser un gran maestro, o un científico, o un político? Es el mismo proceso, ¿no es cierto? Satisfacción en todas las formas sutiles o evidentes, es lo que deseamos. Cuando decimos que queremos libertad, la queremos porque pensamos que debe satisfacernos extraordinariamente, y desde luego, la mayor satisfacción es esta idea particular de la autorrealización. Lo que buscamos realmente es una satisfacción donde no haya ningún desagrado, ninguna insatisfacción. La mayoría de nosotros ansiamos la satisfacción de tener una posición en sociedad, porque tememos ser un don nadie. La sociedad está estructurada de tal modo que un ciudadano que ocurre tratado con gran cortesía, mientras que un hombre sin posición, es maltratado. Todos en el mundo quieren una posición, ya sea en sociedad, en la familia, o sentarse a la derecha de Dios. Y esta posición, desde luego debe ser reconocida por los otros, de lo contrario, no es posición en absoluto. Hemos de ocupar siempre un sitio en el estrado. En nuestro interior somos remolinos de infortunios y maldades, y por lo tanto, nos complace que externamente nos juzguen como personajes importantes. Este anhelo de posición, de prestigio, de poder, para sobresalir de algún modo en la sociedad, es un deseo de dominar a otros, y este deseo de dominar, es una forma de agresión. El religioso que busca una posición con respecto a su religiosidad, es tan agresivo como el pollo que picotea en el corral. ¿Y cuál es la causa de esta agresividad? Es el temor, el miedo. El miedo es uno de los mayores problemas en la vida. Una mente que está atrapada por el miedo, vive en confusión, en conflicto, y por lo tanto, tiene que estar violenta, distorsionada y agresiva. No se atreve a desviarse de sus propios patrones de pensamiento, lo que engendra hipocresía. Hasta que no nos liberemos del miedo, permaneceremos siempre en la oscuridad, aunque subamos a las más altas montañas, e inventemos toda clase de dioses. Como vivimos en una sociedad tan corrompida y estúpida, donde recibimos una educación caracterizada por la competencia, que engendra el miedo, estamos todos agobiados por temores de alguna especie. Y el temor, el miedo, es algo espantoso, que deforma, tuerce, y oscurece nuestros días. Ahora bien, todos estamos temerosos de algo. No hay miedos abstractos, existen siempre en relación con algo. ¿Conoces tus miedos? Miedo de perder el trabajo, de no tener suficientes alimentos, o dinero, o de lo que los vecinos o el público piensen de ti, o de no tener éxito, de perder tu posición en la sociedad, de ser despreciado o ridiculizado. Temor al dolor y a las enfermedades, a ser dominado, a no saber nunca qué es el amor, o a no ser amado, a perder la esposa o a los hijos. Temor a la muerte, a vivir en un mundo que es como la muerte, de completo aburrimiento, de no vivir según la imagen que los otros han fabricado de ti, o tal vez, de perder tu fe. ¿Conoces tus propios miedos particulares? ¿Y qué haces con ellos? ¿Huyes de ellos? ¿O inventas ideas o imágenes para ocultarlos?
Pero huir del miedo es solo acrecentarlo, agrandarlo. Una de las causas mayores del miedo es que no queremos enfrentarnos a nosotros tal como somos. Por lo tanto, tenemos que examinar tanto los temores mismos, como la red de escapes que hemos desarrollado para librarnos de ellos. Si la mente trata de vencer el temor, de reprimirlo, de controlarlo, habrá conflicto. Y el conflicto implica pérdida de energía. Entonces, surge la siguiente pregunta. ¿Qué es el temor, y cómo surge? Estoy preguntando qué es el temor, no a qué cosa le tengo miedo. Primero que nada, tú piensas de acuerdo con determinado patrón. Sigues ciertas creencias y dogmas, y no quieres que esos patrones de existencia sean perturbados, porque en ellos tienes tus raíces. No quieres que sean perturbados, porque la perturbación produce un estado de ignorancia, y eso te desagrada. Es que las células del cerebro han creado un patrón, y esas células rehúsan crear otro patrón que puede ser incierto. Por lo tanto, el movimiento de la certeza a la inseguridad, es el temor. En este instante, si estás totalmente atento con lo que te estoy diciendo, no tienes miedo. Nada te está ocurriendo, nadie te está quitando nada. Pero más allá del momento actual, hay una capa más profunda en la mente, que consciente, o inconscientemente, piensa en lo que pudiera ocurrir en el futuro, o se preocupa de que algo del pasado pudiera sorprenderte. Así, estás temeroso del pasado, y del futuro. El pensamiento interviene, y dice: ten cuidado de que no te vuelva a ocurrir, o prepárate para el futuro. El futuro puede ser peligroso. Tienes algo ahora, pero puedes perderlo. Puedes morir mañana, tu esposa podría abandonarte, quizás pierdas tu trabajo, puede que nunca seas famoso, o es posible que te quedes solo. Ahora toma tu forma particular de temor, míralo, y observa tus reacciones. Te pregunto, ¿puedes mirarlo sin ninguna reacción para escapar de él, sin justificarlo, condenarlo, o reprimirlo? ¿Puedes mirar ese temor sin la palabra que lo causa? ¿Puedes mirar a la muerte, sin la palabra que hace surgir el temor de la muerte? ¿No es cierto que la palabra misma produce una vibración, así como la palabra amor tiene su propia vibración, su propia imagen? Y bien, ¿no es la imagen que tu mente tiene de la muerte, el recuerdo de las muchas muertes que has visto, y cómo asocia contigo mismo esos incidentes? ¿No es esa imagen la que crea el temor? ¿Es la palabra muerte la que causa tu temor, o el hecho real? Si es la palabra, o el recuerdo lo que causa tu temor, entonces no hay temor en realidad. Digamos que estuviste enfermo hace 2 años, y el recuerdo del dolor, de la enfermedad, persiste. Entonces la memoria actúa ahora, y dice: ten cuidado, no te vuelvas a enfermar de nuevo. De ese modo la memoria con sus asociaciones está creando temor, temor que no existe en absoluto, porque en realidad ahora tienes buena salud. Recuerda, el pensamiento crea en el tiempo la sensación de que tienes miedo, lo cual no es un hecho real. El hecho real es que estás bien. Pero la experiencia que ha perdurado en la mente como un recuerdo, despierta esta idea. Ten cuidado, no te enfermes de nuevo. Así pues, vemos que el pensamiento engendra una clase de temor, de miedo. Pero fuera de ello, ¿es el temor siempre resultado del pensamiento? Y si lo es, ¿hay alguna otra forma de temor? Tememos a la muerte, pero esto es algo que va a ocurrir mañana, pasado mañana, con el tiempo. Hay una distancia entre lo que es, y lo que será. Ahora el pensamiento ha tenido esta experiencia, has observado la muerte, y dices: voy a morir. El pensamiento crea el temor a la muerte, y si no lo hace, ¿hay en realidad algún temor? ¿Es el temor resultado del pensamiento? Si lo es, como el pensamiento es invariablemente viejo, también el temor es siempre viejo. Como hemos dicho, no hay pensamiento nuevo. Una vez se reconoce ya es viejo. Lo que tenemos, es la repetición de lo viejo, el pensamiento de lo que ha sido, proyectándose en el futuro. Por lo tanto, el pensamiento es responsable de que haya miedo. Eso es así, y puedes verlo por ti mismo. Cuando usted se confronta con algo inmediatamente, no hay temor. Solo cuando el pensamiento interviene, surge el temor. Por lo tanto, esta es nuestra pregunta ahora. ¿Es posible vivir completamente, totalmente, en el presente? Porque solo así la mente no tendrá temor. Pero para comprender esto, tienes que comprender la estructura del pensamiento, la memoria y el tiempo. Y al comprenderlo, no intelectualmente, verbalmente, sino de hecho, con tu corazón, estarás libre del miedo. Entonces la mente puede pensar sin crear el temor. El pensamiento, como la memoria, es, por supuesto, necesario para el vivir cotidiano.
Es el único instrumento que tenemos para la comunicación, para los trabajos que desempeñamos, etc. El pensamiento es la respuesta de la memoria, memoria que se ha acumulado a través de la experiencia, el conocimiento, la tradición, el tiempo. Y desde este trasfondo de la memoria, reaccionamos, siendo la reacción el pensamiento. Así, pues, el pensamiento es esencial en ciertos niveles, pero cuando se proyecta psicológicamente en el futuro y en el pasado, creando temor tanto como placer, la mente se embota, se atonta, y la inacción es inevitable. Ahora bien, ¿por qué piensas acerca del futuro y del pasado, en términos de placer y dolor, sabiendo que tal pensamiento crea el miedo? Una de las funciones del pensamiento es estar ocupado siempre en algo. La mayoría de nosotros queremos tener nuestras mentes continuamente ocupadas para evitar el vernos tal como somos. Tenemos miedo de sentirnos vacíos. Tenemos miedo de observar nuestros temores. Conscientemente puede que te des cuenta de sus temores, pero en los profundos niveles de tu mente, ¿te das cuenta de ellos? ¿Y cómo vas a descubrir los temores secretos, los que están ocultos? ¿Puede el miedo ser dividido en consciente y subconsciente? Esta es una pregunta muy importante. El especialista, el psicólogo, el analista, han establecido el miedo en capas profundas y superficiales, pero si sigues lo que dicen los psicólogos, estarás entendiendo sus teorías, pero no estarás comprendiéndote a ti mismo. Tú no puedes conocerte siguiendo a Freud, o a Jung. Las teorías de otras personas no tienen ninguna importancia. Ahora bien, hay solamente un deseo, tu deseo. Los objetos del deseo cambian, pero el deseo es siempre el mismo. De igual modo, solo hay miedo. Tú tienes temor a toda clase de cosas, pero hay un temor solamente. Cuando te das cuenta de que el miedo no puede ser dividido, que es un simple movimiento que se manifiesta de diferentes modos, y cuando ves el movimiento, y no el objeto al cual ese movimiento se dirige, entonces te estás enfrentando a tu inmenso problema. ¿Cómo poder verlo sin la fragmentación que la mente ha cultivado? Solo hay un temor total, pero, ¿cómo puede la mente que piensa fragmentariamente observar este cuadro completo? Vivimos una vida fragmentada, y solo podemos ver ese temor total a través del proceso fragmentario del pensamiento. El proceso completo de la maquinaria del pensar consiste en romper todas las cosas en fragmentos, por ejemplo digo, te amo, o te odio. Eres mi enemigo, eres mi amigo. Mi trabajo, mi posición, mi prestigio, mi esposa, mi hijo, mi país y tu país, mi Dios y tu Dios, todo es fragmentación del pensar. Así el pensamiento mira el estado total del temor, o trata de verlo, y lo reduce a fragmentos. Por lo tanto, vemos que la mente puede mirar este temor como una totalidad, solo cuando cesa la acción del pensamiento. Puedes observar el miedo sin ninguna conclusión, sin ninguna interferencia del conocimiento que has acumulado acerca de él. Si no puedes, entonces lo que observas es el pasado, no el temor. Y si puedes, entonces estarás observando el temor por primera vez sin la interferencia del pasado. Puedes observar solo cuando la mente está muy quieta, así como solo puedes escuchar lo que alguien está diciendo si tu mente no está dialogando consigo misma en torno a sus propios problemas y ansiedades. Te pregunto, ¿puedes en la misma forma mirar tu temor sin tratar de analizarlo, sin traer su opuesto, el valor? ¿Realmente mirarlo y no intentar huir? Cuando tú dices, debo controlarlo, debo deshacerme de él, estás tratando de escapar. Puedes observar una nube, un árbol, o el movimiento de un río con una mente bastante serena, pero observarte a ti mismo es mucho más difícil, porque ahí las exigencias son tan reales, las reacciones tan vivas. Por eso cuando estás directamente en contacto con el temor o la desesperación, la soledad o los celos, o cualquier otro estado desagradable, te pregunto, ¿puedes mirarlo de manera tan completa, que tu mente esté lo suficientemente serena para poder verlo? Si simplemente miras los detalles del temor, o tratas de luchar con tus temores uno por uno, nunca llegarás al problema esencial, que es, comprender totalmente tus miedos. Comprender algo tan vital como es el temor, requiere una mente y un corazón que sean extraordinariamente sutiles, que no lleguen a conclusiones. Entonces si lo observas, estás con él, y esto no forma un día entero, sino quizá un par de minutos para conocer la naturaleza total del miedo. Si estás con él completamente, es inevitable que te preguntes, ¿quién es la entidad que vive con el temor? ¿Quién es el que está observando todos los movimientos de las distintas formas de temor, y a la vez dándose cuenta del hecho esencial del temor? ¿Es el observador el pasado, o es una cosa vital? ¿Cuál es tu respuesta? Contéstate a ti mismo.
¿Eres tú, el observador, una entidad muerta que observa una cosa viva, o eres tú, una cosa viva que observa otra cosa viva? Porque en el observador existen los dos estados de observación. El observador es el censor que no desea tener miedo. El observador es la totalidad de todas sus experiencias sobre el miedo. Por lo tanto, el observador está separado de esa cosa que él llama temor. Hay un espacio entre ambos. Él siempre está tratando de vencerlo o de escapar, y de ahí esta batalla constante con el temor, esa batalla que implica tanta pérdida de energía. Mientras observas, aprendes que el observador, que tú, eres meramente un manojo de ideas y recuerdos sin ninguna validez o sustancia, pero que el temor es una realidad. Ahora bien, ¿es el observador, eres tú, algo diferente de la cosa observada, eres algo diferente que el miedo? El observador es el miedo, tú eres el temor, y cuando llegas a comprender esto, ya no disipas tus energías en el esfuerzo por liberarte del temor, y el intervalo de espacio-tiempo entre tú y lo observado, entre tú y el miedo, desaparece. Cuando ves que formas parte del temor, que no estás separado de él, que tú eres el temor, entonces no puedes hacer nada con él. Entonces el temor desaparece totalmente.